Vamos a charlar con Cinta Pascual. Hola, ¿qué tal? Gracias por atenderme. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál diría que es ahora la situación de cómo trabajan en cuanto a material, en cuanto a atención precisamente a esas familias? ¿Pueden ir a visitar a los residentes, a las personas que están en las residencias? ¿De contagiados han aumentado, han bajado? Si me puede radiografiar un poquito la Sí, situación. lo que son los contagios han bajado. Estamos a niveles mejores que la ciudadanía. Es decir, hay más infección comunitaria en los hogares que en las residencias en estos momentos. Hay 3 veces más de infectados de personas mayores en casa que en las residencias. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos a los más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, sabemos que la mortalidad nos afecta en un 15%. Es una barbaridad. Si ataca a 100 personas, sabemos que posiblemente 15 de estas personas no van a sobrevivir al virus. Por lo tanto, vivimos con muchísimo miedo para que esto no pase. Yo Mm. creo que en general estamos mejor, pero es cierto que estamos muy ligados a la atención sanitaria. Si la atención sanitaria empeora y se tensiona, pues nosotros no recibiremos esta ayuda que necesitamos de nuestros médicos y enfermeras, de la salud pública, de la sanidad pública, que es su derecho también de los mayores, que yo creo que es evidentemente lo que falló en la primera oleada. Han sacado a las familias a algunos mayores de las residencias por temor a precisamente a que se contagiaran, a que la situación volviera a no estar controlada en este tiempo, a partir del momento en que el estado de alarma se acabó. La verdad que no. La verdad es que incluso hubo momentos que todas las administraciones autonómicas dijeron abrimos puertas, que la gente se lleve con PCRs a casa a los mayores que quieran quedarse en sus casas, pero el porcentaje fue muy bajo y han vuelto todos. Ustedes elaboraron un informe demoledor sobre la gestión de la pandemia, ¿no? En los centros, en las residencias de mayores. Me gustaría, Cinta, que con la perspectiva del tiempo que ha pasado desde ese informe, tienen nuevos datos, como me está contando, lógicamente, pero con la perspectiva del tiempo, ¿cómo ve aquel informe de lo que ocurrió en aquellos días tan críticos que usted llegó a declarar de como haber vivido un infierno? De hecho, yo cuando fui al Congreso de los Diputados fui muy sincera, hablé con el corazón y con la cabeza, tenía datos muy claros. Habíamos sentido un daño reputacional tremendo, nos habíamos sentido solos y yo intenté explicar a los diputados la impotencia que sentí llamando a todos los partidos políticos, a todas las administraciones, estaba cansada de estos de la comunidad, estos del gobierno, y yo creía que se había sido muy injusto, porque había gobiernos de otros países europeos que habían dicho claramente, bueno, hemos tomado una decisión tal vez no muy buena, que es dejar a la gente en las residencias cuando lo que necesitaban eran médicos y hospitales. Y yo creo que esto, yo decía que nosotros estamos ahí para dar la mano y para cuidar a nuestros mayores, pero con recursos. Pero como mínimo, cuando alguien decide que que nuestros mayores tienen que estar en las residencias, ¿qué esperábamos? Yo creo que algo muy sencillo. EPIs, médicos, enfermeras y test. Y a partir de aquí, evidentemente que se hiciera una valoración de cada una de estas personas y si algunos podían salvar la vida, evidentemente había que trasladarles en los hospitales. Yo creo que todo esto, pues cuando alguien te dice, mirad, esto es lo que hay, pero vamos a trabajar y a luchar juntos, yo creo que ocupamos demasiado portadas de medios de comunicación solos. Solos. Yo solo le pedí al gobierno, vamos a salir juntos, vamos a decir lo que está pasando, vamos a explicar que no tenemos medios. La gente lo entenderá, la gente atiende buenas y malas noticias, sorpresas no. Y yo esto, de verdad, es que lo viví con mucha intensidad, con mucha responsabilidad, pero me hizo muchísimo daño y no puedo decirlo de otra manera. De hecho, te voy a confesar una cosa, fue la única representante de mi sector que estuve en el funeral de Estado y yo me acuerdo un presidente autonómico que me conoce muy bien que me se dio la vuelta y me dijo,
estás verdaderamente mal, Cinta. Y yo en aquel momento le dije, mira, presidente, hemos sufrido mucho y yo creo que me está saliendo todo, ¿no? Estoy reviviendo momentos porque no hubo ni una palabra al sector, no hubo ni una frase, aunque entiendo que no hay mala intención, pero yo me sentía que nadie había dicho la cantidad de personas que habían muerto en nuestras manos y nadie dijo, oye, cuidadores y cuidadoras, generalmente cuidadoras de residencias, chapó por este trabajo que habéis hecho. Y esto, pues bueno, no sé, no me salió aquel día y yo creo que me fue bien una dosis de realidad porque ni aquel día se acordaron de nosotros. Ya, aquel día del que usted dice el funeral, claro, mucha gente se sorprendió de su sinceridad, de su valentía de hablar así, incluso a lo mejor alguno no esperaba, ¿no?, esa contundencia en sus palabras. Pero por lo que me está contando Cinta es que, y hoy todavía lo revive, ¿no?, y lo vuelve a vivir, ¿no? ¿Cómo se supera eso que me está diciendo, ¿no? El que se mueran o solos, en brazos de la gente extraña, que por muy mucho afecto que se le tenga, pero bueno, de trabajadores, ¿no? Gente mayores sin sus familias que morían solos, ¿no? Es que hemos oído una serie de cosas que yo no sé cuánto tiempo nos llevará el asimilar lo que ha pasado con esa generación que nos ha dado tanto a este país, ¿no? Para que la transición, para que este país llegara a la sociedad del bienestar que después hemos disfrutado y que ahora usted también tenía esa sensación de que les hemos abandonado, de que les hemos fallado. Los hemos intentado proteger. Ellos no sabían que nosotros teníamos problemas para las familias, sí, pero ellos no, ¿no? Que teníamos problemas para derivar a los hospitales. Intentábamos que no lo supieran porque yo creo que no les hacía ningún bien Claro. saber nada, ¿no? Pero dígame la verdad, Cinta, ¿están perfectamente ya preparados para llegar a una situación parecida a la de marzo-abril? Yo creo que estamos más preparados en recursos, hemos hecho que la gente se diera cuenta. Si no se pone más personal, esto es tremendamente difícil. Y esto nos preocupa porque puede ser que sí, que aún, de hecho los hay en toda España, que entre el virus y se propague con mucha facilidad. Con la perspectiva del tiempo, Cinta, se hubieran podido salvar muchas personas, hombres y mujeres, de haber sido llevados a un hospital desde las residencias. Esto hace de mal decir, ¿no? Porque una vez ha pasado, yo creo que eh, es difícil decir hubiéramos salvado vidas. En otras condiciones, sin una emergencia, sin un colapso hospitalario, hubieran llevado a más personas en esa Claro, situación a los hospitales. por supuesto. Yo siempre digo que esto es una enfermedad infecciosa que además bloquea la respiración, que es muy rápida en los mayores, es rapidísima, igual está bien y en 24 horas sus pulmones ya no funcionan. Y evidentemente esto fue lo que más pedimos, lo que más sufrimos y lo que creíamos que era lo correcto. Nosotros no podíamos luchar sin medios sanitarios, no podíamos, es que era imposible. Nosotros somos sociales, somos hogares y yo creo que ya no vale la pena volver atrás, Claro, simplemente, pero simplemente dicen, Cinta, que para que no se repitan las cosas y porque los familiares de los que han muerto, yo tengo una amiga que su madre murió en una residencia, ¿no? Y no pudo despedirla y se enteró muy tarde, etcétera, etcétera. Ha habido, en fin, ustedes lo saben mucho, ¿no? Tienen derecho a saber y tenemos sí. todos derecho a saber y que no se vuelva a repetir según qué cosas, Cinta. Por eso lo expliqué, por eso yo dije que yo no quería, es decir, no iba allí no tenía ganas de enfrentamientos ni de partidos políticos, nosotros no somos políticos, somos profesionales de la atención a la dependencia, pero yo decía que creía que era de justicia que se supiera lo que había pasado, que no podían, no explicar a la ciudad. Yo creo que la gente es suficientemente inteligente para entender las cosas y lo digo de verdad.
Y creo que no nos pueden tratar a la sociedad como lo que no somos. Somos inteligentes y somos capaces. Y a veces es nuestra madre, es nuestro padre y nos puede salir rabia, nos puede salir injusticia, pero tenemos derecho a saber la verdad. Y por eso lo expliqué, no con ganas de de Claro. señalar a nadie, sino de compartir una sensación durísima que vivimos muchos profesionales y que yo creo que en un momento dado nos dejaron tremendamente solos, ¿no? Y creo que las familias nos han dado mucho más soporte de lo que se imagina la gente, ¿eh? ¿Cuántos centros pidieron ayuda y no la recibieron? Mire, yo cuando le digo que tuve aquella dosis de realidad, que me dijeron, Cinta, que no te das cuenta, que estáis solos, y yo llamé a todos los presidentes, hice una videoconferencia y les dije, vamos a documentarlo todo, 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 vamos a pedir ayuda, lo vamos a hacer diariamente. Yo llevé más de 700 documentos en el Congreso, lo tenemos todo documentado. Eh, Les pedí, sabía que el momento era muy duro y que por lo tanto a veces estás más por salvar vidas que por documentar, pero yo creo que conseguimos tener un archivo documental y todas las residencias pidieron ayuda, mayoritariamente. Si tengo que hacer una crítica, yo creo que a veces fallamos en la comunicación a familias porque estábamos pues con colapso de personal, no teníamos a todo el personal trabajando. Una residencia que tienes 30, 40 infectados, fácilmente tienes 20 trabajadores con COVID y esto son muchísimas manos que encontrar sustitutos para ir a una residencia con COVID no era nada fácil, nada. Y yo creo que aquí sí que, pues que a veces llamar constantemente a las familias, pues pudo fallar en alguna residencia y siempre he dicho que no me puedo imaginar aquella familia en casa sin saber nada de su padre y de su madre, lo mucho que debió pasarlo mal, ¿no? Pero lo que hemos visto son las deficiencias que había en las residencias, en todo tipo de residencias, privadas, públicas, en este país. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta ahí, Cinta? ¿Cómo se llegó a esta situación que se permitiera por los agentes sociales, por supuesto por las comunidades, por los políticos, los recortes, etcétera? ¿Cómo se llegó hasta ahí? Porque es evidente, por ejemplo, usted dice... profesionales sanitarios. Es evidente que tendrían que tener más profesional sanitario en las residencias. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí, hasta esa situación, Cinta? En relación al gobierno, yo digo que muchos de los países de alrededor tienen un 2% del PIB que le dedican a la dependencia, nosotros un 0,56. Llevamos años y años y años reivindicando esto, años. Hay informes nuestros tremendamente buenos, hay algunos del 2006 que hoy le cambiaría la fecha y nadie notaría el cambio, que seguíamos reivindicando la atención sanitaria, mucha más recursos y la gente diría, ¿esto es el modelo que en el 2006 o del 12 pedíais? Sí. Y hoy sacamos hace 2 años el caos de la dependencia y pusimos encima de la mesa la gente, el millón de personas que están esperando plazas o que están esperando servicios de alguna manera, pero hay un baby boom a 20, 30 años vista, muchísima más gente en el sistema, muchísima más gente dependiente, porque somos el segundo país del mundo con más esperanza de vida. Y esto es maravilloso. Pero si a la gente le dices vas a vivir más años, pero no vas a vivir con calidad o con la atención de dependencia necesaria, cuidado, ¿dónde estamos yendo? ¿No? Que yo creo que ahora hay que analizar qué pasará con todos estos millones de personas que van a entrar en el sistema. Ya no contamos de 65, nosotros nos basamos en más de 85 años. Y creo que esto es algo que tendremos que analizar como país en general, cómo hacerlo. Pues sí, desde luego. Hay mucha reflexión, pero sobre todo sería necesaria ya una acción, ¿no? Para que cambiara las cosas, porque los más vulnerables, en fin, las personas más vulnerables yo creo que tienen que ser atendidas con dignidad. Han necesitado ya, para terminar, Cinta, no le entretengo más tiempo, han necesitado los profesionales que vivieron ese infierno que usted ha relatado, usted misma, sus compañeros, sus compañeras, em, la gente que estuvo en primera línea, ha necesitado ayuda psicológica. ¿Lo tienen después meses después? ¿Cuáles son las secuelas? La verdad es que ahora estamos, muchos centros estamos invirtiendo con terapia interna
para trabajar las emociones, porque estamos en un momento, pues bueno, pues de ánimos de lo que hemos vivido. Y yo creo que esto es lo que hay que reforzar en todos los profesionales. Yo creo que los profesionales sanitarios en general, hospitales, médicos, enfermeras y por supuestísimo todos los personales de atención a la dependencia hemos vivido una situación muy crítica y por eso ahora me da miedo que tengamos este miedo que tenemos encima, ¿no? Este pánico a volver a vivir lo que hemos vivido. Por eso hemos reforzado al 100% y creo que tenemos que reforzar a estos profesionales porque al final ahora los necesitamos y siempre los vamos a necesitar. Está muy bien que curemos a las personas, está muy bien la salud, pero tener algo en al lado cuando eres dependiente, cuando alguien te acompaña al lavabo, cuando alguien te da de comer, cuando alguien te da la mano, cuando lo necesitas, esto no tiene precio y yo creo que deberíamos dar más valor al cuidador. Los cuidadores necesitan estar fuertes física y psicológicamente, sin duda alguna. Cinta Pascual, muchísimas gracias como presidenta de las de personas que trabajan y viven y son residentes en las residencias. De verdad, gracias por su tiempo. Ha sido un placer.